nos bendiga ricamente a todos, hermanos. Alabamos al Señor y damos tantísimas gracias a Él que nos permite hacerlo, tener ese privilegio de reunirnos como pueblo y así cantarle. Y ahora vamos a recibir su palabra. Estamos en este tema, lo que todo discípulo del Señor nunca debe olvidar. Lo que todo discípulo nunca debe olvidar. Hay cosas que a uno se le pueden pasar, que uno recibe la información, incluso hay cosas que uno quizás practicó y después con el tiempo se les olvidan, uno no tiene la misma destreza. Una persona puede aprender un idioma y es posible que si no practique ese idioma como segunda lengua, con el tiempo pierda habilidades. Quizás no lo olvide por completo, pero la lengua es algo vivo y tiene que dársele uso, si no uno pierde destreza en eso. Pero es posible que si usted se le olvide eso, pues no quiere decir que vaya a ser catastrófico para usted. Hay cosas que podemos saberlas y pueden olvidarse y no son asuntos que traen graves consecuencias a nuestras vidas. Pero esto que estamos hablando de lo que un discípulo del Señor nunca debe olvidar es que podría traer consecuencias terribles a nuestras vidas olvidar esto como discípulo del Señor. Incluso si una persona no está consciente de esto, que no debemos olvidar, entonces yo no sé si realmente es un discípulo, es una discípula. Esto es imprescindible y tiene que ver con la obra de Cristo en nuestras vidas. Por eso les invito nuevamente a ir a este texto que es nuestro punto de partida de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a estar leyendo nuevamente en el capítulo 2. Efesios capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y dice así la Escritura: y Él, hablando acerca de Jesucristo, os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos hable y que, a pesar de mis limitaciones, podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que todo discípulo nunca debe olvidar. Y a manera de repaso, podemos decir por lo que encontramos en los versículos del 1 al 3 de este capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, es lo que nosotros éramos, la condición del hombre que nace en el pecado. Y una vez más volvemos a esta ilustración que debe quedar permanente de nosotros, en nosotros. Nacimos en un calabozo y dentro de ese calabozo, dentro de esa celda, hay un ataúd atado con cadenas y dentro estábamos nosotros. Espiritualmente nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nacimos todos nosotros. Esa es la condición del ser humano antes de que Cristo le salve. La palabra del Señor es clara y nos dice que Él nos dio vida. Dice en Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Nacemos en pecados, no podemos darnos cuenta de las cosas espirituales. Primera los Corintios 2, 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él es un muerto espiritual. Tú y yo éramos muertos espirituales. Las cosas del Señor nos eran locura. Por eso, una persona que no conoce a Cristo le parece absurdo un domingo en la mañana, en vez de quedarse en su casa o estar en una playa, le parece absurdo venir a una iglesia. Le parece absurdo sentarse, le parece aburrido, le parece algo que no tiene sentido. Pero claro, todos nosotros pensábamos así, en mayor o en menor grado. ¿Por qué? Porque éramos muertos espirituales. Esto quizás puede ser ofensivo a alguna persona que diga, no, yo no soy un muerto espiritual. Sí, la Biblia dice que incluso si tú haces buenas obras, aún siendo muerto espiritual, esto puede ser bien visto para los hombres, pero no impresiona a Dios. Un muerto espiritual puede ser muy religioso. Un muerto espiritual puede ser una persona decente y honorable, humanamente hablando. No estamos hablando de que un muerto espiritual es una persona antisocial o una persona que está corrompiendo a los demás o es una persona abominable moralmente. No estamos diciendo esto. Una persona muerta espiritual puede ser muy productiva, puede incluso hacer cosas muy buenas y dedicar su vida a hacer el bien. Pero un muerto espiritual, por todas esas cosas que haga, no va a impresionar a Dios. La muerte espiritual no tiene que ver con los humanos, porque posiblemente nosotros ni nos damos cuenta si una persona está muerta espiritualmente. No tiene que ver con nuestra jurisdicción humana finita, limitada. Tiene que ver con Dios. Por eso es posible que cuando estemos hablando de muertos espiritualmente, alguien se sienta mal y confunda esa espiritualidad con religión. Pero yo soy muy religioso. Es más, una persona puede ser muy espiritual, pero desde el punto de vista bíblico puede ser muerto ante Dios, espiritualmente hablando. Todos nosotros estamos ahí. No queremos ofender a nadie diciendo que un muerto espiritual es una persona despreciable. No,
puede ser muy decente, encantadora, incluso que nosotros disfrutemos estar con ellos. Yo conozco personas que no son creyentes, que están muertos espiritualmente, y tú la pasas bien con ellas. No se trata de nosotros en las relaciones interpersonales, se trata de Dios, del estándar de Dios. Todos nosotros nacimos espiritualmente muertos. Pero nosotros no debemos olvidar eso, porque cada vez que yo miro ese ataúd destrozado y mi antigua celda, le doy las gracias al Señor. Le doy la gracia que si pude salir de ahí fue porque Él se antojó de mí. Porque Él un día llegó a la celda, rompió los barrotes, rompió la cadena, rompió el ataúd y me dio vida y vida en abundancia. Y esa es la historia de todos nosotros. Es importante que yo no olvide eso, para estar de rodillas dándole gracias al Señor constantemente y sabiendo que el mérito no recae en mí, sino en el Señor que me salvó. Un verdadero creyente tiene que establecer la diferencia en su momento que vivió como un muerto espiritual. No porque cuando estaba muerto espiritual sabía que estaba muerto, sino que ahora que tiene la vida se da cuenta que antes estaba muerto. Y puedes recordar esa celda, ese ataúd, que todavía están allí como recordatorio de dónde el Señor nos sacó. Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. No debo olvidar de dónde el Señor me sacó, de ese hoyo, de esa mazmorra, de ese calabozo. Es el Señor que descendió hasta las profundidades de las cavernas y allí me trajo a salvación. Y esa es la historia de cada uno de nosotros y no debemos olvidarlo. Y todo eso es parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Entonces, me rescató por su obra en la cruz del Calvario. Y eso lo vemos en los versículos del 4 al 9, que comienza con esa conjunción adversativa, ese pero. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Fíjese que el texto dice, nos dio la vida, porque estábamos muertos. Nosotros no podíamos por nuestros propios méritos tener vida. Y esa es la obra de Cristo en nosotros. Y esa vida es una vida en abundante. Juan capítulo 10, verso 10, dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y Jesucristo también dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Señor nos dio vida mediante su obra en la cruz. Y Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Ahí volvemos otra vez a que la fuente de la vida emana de Cristo, la fuente de libertad emana de Cristo. Él nos dio vida porque nosotros estábamos muertos, pero aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice que nosotros tenemos libertad porque Cristo nos hizo libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estábamos muertos, recibimos vida, estábamos en esclavitud y Él nos dio la libertad. Gálatas capítulo 5, verso 1. Para libertad fue que Cristo nos
hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque cada vez que desobedecemos al Señor, es como si quisiéramos volver a la cerda, abrir y echar unas siestitas en el ataúd. Por eso dice, no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Si Cristo te hizo libre, entonces, ¿cómo puede ser que queramos volver otra vez a la celda, acostarnos en el ataúd y arroparnos con cadenas? Todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es para que no vivamos así. ¿Cómo entonces vamos a querer volver allá? ¿Cómo vamos a disfrutar de aquel lugar de donde el Señor nos sacó con todas las consecuencias que eso trae? La contaminación. Todo lo que Cristo hizo para que nosotros no viviéramos ahí. Todo lo que Cristo hizo para que nosotros no estemos muertos. Para que no volvamos a ese yugo de esclavitud. Nosotros ahora, en este versículo 10, estaremos viendo que eso tiene un propósito. A manera de repaso, nunca debemos olvidar nuestra condición, lo que nosotros éramos antes. No debemos olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿para qué Cristo hizo eso? ¿Por qué Cristo hizo eso? No es simplemente darnos libertad por libertad. No es simplemente darnos salvación por salvación. El versículo 10 nos dice con claridad esto que tampoco nosotros debemos olvidar. Vayamos a ese versículo 10 nuevamente de Hechos capítulo 2. De Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2:10, que es el texto que vamos a estar trabajando hoy. Miren lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La historia de cada creyente verdadero es que estábamos perdidos y Cristo nos rescató. Estábamos muertos y Cristo nos dio vida. Éramos esclavos y Cristo nos dio libertad. No éramos buenos. La palabra del Señor dice: no hay justo ni aun uno, refiriéndose al que está muerto espiritualmente. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del ser humano. Todos nosotros estábamos así. Ahora bien, Cristo nos trae a la vida, nos trae a la libertad, nos rescata. Ahora, ese rescate de Cristo, esa salvación, no es simplemente salvación por salvación. No es simplemente que nos dio libertad por darnos la libertad. Eso tiene un propósito claro. Y aquí el texto lo dice: somos hechos por Cristo, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Todo esto que hizo el Señor tiene un propósito. Y le voy a dar un ejemplo, un paralelismo con el pueblo hebreo. Lo que nosotros vemos en el pueblo hebreo, yo creo que ilustra perfectamente lo que queremos significar de que la salvación, de que la libertad, de que la liberación que hemos recibido, el hecho de que el Señor nos dé vida cuando estábamos muertos,
Eso tiene un propósito. Eso tiene una razón de ser. No es simplemente que el Señor viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos da la libertad simplemente para que nosotros seamos salvos. Estaban en Egipto, esclavizados allí. Y que el clamor de ellos llegó hasta la presencia del Señor. Y allí el Señor le envió un libertador, Moisés. Y es paradójico lo que sucede en Egipto. Dios le envía 10 plagas al faraón y por fin deja salir al pueblo. Y aquí hay dos historias paralelas. La historia del faraón y la historia de Egipto y faraón y la historia del pueblo de Dios. El faraón le tiene miedo, le tiene temor a las 10 plagas y deja ir al pueblo. Pero nunca le tuvo temor a Dios, que fue quien envió a las 10 plagas. Salen de Egipto, ahora vengo con el pueblo de Israel, salen de Egipto y el Señor en Deuteronomio capítulo 8 dice que Él lo llevó por el desierto porque tenía un propósito al llevarlo al desierto. Y en ese desierto era para probarlos, para pulirlos, para purificarlos. Y un viaje de días se convirtió en un viaje de 40 años. Y tan negligentes fueron que esa generación que salió de Egipto nunca entró a la tierra prometida, incluyendo a Moisés. Porque él también llevó su vida al borde de la desesperación por ese pueblo. ¿Cuál era el propósito de Dios a sacar al pueblo de Egipto? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Qué era lo que Dios quería hacer con el pueblo? ¿Liberarlos? ¿Era la libertad el propósito de Dios? Pues muchas personas entienden que sí. Sí, el propósito de Dios era sacar al pueblo de la tierra de Egipto, de la opresión, de la esclavitud. Y eso es algo que es verdad, pero no es una verdad completa. El propósito de Dios era llevarlo a la tierra prometida. Para Dios el propósito era mucho más amplio. Era sacar al pueblo de allí y llevarlo a la tierra prometida, pero para ellos su propósito fue la libertad. Y la libertad sin propósito no sirve. Ahora vayamos a nosotros. El propósito de Dios, que estamos muertos, que estamos esclavizados por el pecado, el propósito de Dios no es simplemente darnos salvación, porque si es simplemente darnos salvación, pues entonces es ser salvos por ser salvos. El propósito de Dios con el pueblo de Egipto, que está esclavizado en una cruenta opresión, si el propósito hubiese sido la libertad, entonces el desierto estaba bien. ¿Por qué? Porque en el desierto ya eran libres. Si la libertad era la meta, pues en el desierto ya esa meta había sido alcanzada. Sin embargo, no es así. La libertad sin propósito no sirve de nada. Y eso lo hemos visto en la historia. Pueblos que están oprimidos obtienen su libertad mediante revueltas, mediante gestas,
Pero si esa libertad no es guiada, no es bien administrada, se va a convertir en un caos. La libertad tiene que tener un propósito. Y eso lo vemos en la historia. Pueblos que se liberaron de invasores y que nosotros conocemos muy bien y tuvieron una gesta heroica porque se liberaron de una potencia extranjera, se liberaron de la esclavitud, se liberaron socialmente, pero no tuvieron un propósito para su libertad. Y así no funciona la libertad. La libertad tiene que tener un propósito. Si el propósito era simplemente salir de Egipto, pues el desierto estaba bien. Para ellos siempre el propósito fue la libertad. Nosotros no debemos caer en esta trampa. El propósito de Dios no es solamente sacarnos de la celda y llevarnos a la libertad mediante su obra en la cruz, sino que eso tiene un propósito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No es simplemente tener salvación por tener salvación. De hecho, hay grupos que entienden y personas que entienden que ya yo soy cristiano y con eso ya es suficiente. Tengo a Cristo como mi Salvador. No, Cristo es Salvador porque nos ha rescatado, nos fue a buscar y a salvar, nos liberó de la celda, nos dio vida. Pero no solamente Él es Salvador, sino que también es el Señor. Él es nuestro dueño y nosotros tenemos que vivir para Él haciendo lo que Él, nuestro dueño, nos ha ordenado que nosotros hagamos. No es simplemente Salvador, Él es Salvador y también es Señor. Nos bendice y nosotros le servimos. Él es el dueño, nosotros los amamos. Él ordena y nosotros hacemos. No es simplemente salvación. No es simplemente que me sacó allí y me dio salvación, simplemente por darme salvación. No, aquí el texto dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y eso marca un gran contraste con nuestro mundo de hoy, que es inclinado al mal. Por eso el Señor dice que en un mundo de tanta maldad, nosotros somos la luz de este mundo. Y es algo que el Señor comparte de Él con nosotros. Fíjese que Cristo dice que Él es la luz del mundo y el que a Él viene no andará en tinieblas. Pero también ese título de luz del mundo nos he dado a nosotros. Cristo rompe su privacidad y comparte algo de Él con nosotros, y es que nosotros también somos luces. Luz para el cielo, no, luz para el mundo. Quiere decir que el Señor nos da salvación, nos da libertad, nos da vida para que tengamos un propósito. Nos saca del mundo de oscuridad. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que a mí viene no andará en tinieblas. Y el Señor dice que nosotros somos luz del mundo. Es decir, que Dios va a iluminar al mundo a través de nosotros, que somos luz del mundo. En donde quiera que nosotros estemos. Quizás tú estás en una familia donde tú eres el único cristiano, la única cristiana, pero hay luz allí porque tú eres luz del mundo. En el trabajo hay ambientes difíciles, pero Dios te ha puesto allí porque tú eres luz. Y tú ves que es un ambiente lúgubre, pero se ve una luz allí. Ese eres tú que está alumbrando. Ese es tú que está trayendo claridad para que por medio de tu luz puedan encontrar la luz eterna que es Cristo Jesús. Y nosotros somos luz del mundo. Somos sal de la tierra. Y aquí hay
varias cosas que yo quisiera que nosotros examináramos. ¿Por qué? Porque la salvación no es un logro humano. Y a mí me gusta cómo ese versículo 10 también lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Y ya vamos a ver con mayor detenimiento lo que eso quiere decir. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos la obra maestra de Dios. Y Dios salva su obra. Y eso no es un logro de nosotros. Y aquí hay un contraste que se marca con todo lo que se ha dicho anteriormente hasta el versículo 7. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 marcan un gran contraste con los versículos del 8 al 10, donde en los primeros versículos, es decir, del 1 al 7, habla la situación decadente en la cual estábamos nosotros y lo que el Señor ha hecho para sacarnos de ahí. Y esa salvación que el Señor nos da no es un logro nuestro. Salvación es más que perdón. No es simplemente que el Señor me perdonó. Sí, incluye el perdón de mis pecados. No es simplemente que el Señor te digo, estás perdonado. No, es que también me dio vida porque yo estaba muerto. Es que también me dio libertad porque yo era esclavo. La salvación es más que eso. La salvación incluye la totalidad de nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor nos salvó, nos liberó y nos dio vida con un propósito. Y la Escritura lo dice claramente. Todo eso no procede de nosotros, procede de Dios. Y lo hace por gracia, porque dice los versículos del 8 al 9, porque por gracia sois salvos. Somos salvos, por pura gracia. Y gracia es el bien que nosotros no merecemos. Y es por la fe, no es por obras. No puedo hacer nada, simplemente recibir por medio de la fe eso que el Señor me está otorgando. No hay sitio para el mérito humano. Hermanos, a veces por ignorancia dicen, ahí estoy luchando por ir al cielo. No, usted no tiene que luchar por ir al cielo. Estoy batallando a ver si cuando yo muera el Señor me da la salvación. Ese no es un término bíblicamente correcto. Yo sé que hay grupos que pueden enseñar eso, que tú tienes que luchar por tu salvación porque si no la pierdes. Y eso se hizo muy popular en algún momento, pero eso no tiene ningún sostén bíblico. Porque si yo tengo que luchar por mi salvación, entonces la salvación se originó en mí. La salvación viene del Señor. Y si viene del Señor, entonces la salvación, así como yo no hice nada para ganarla, no hay nada que yo pueda hacer para perderla, porque no es mía. La salvación viene del Señor. Un momentito, pastor. ¿Quiere decir que usted dice que somos salvos de una vez y para siempre? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Ah, no me diga. Pero esto entonces no puede hacer que una persona que sea cristiana diga yo voy a pecar deliberadamente porque ya tengo la salvación. Bueno, quien piensa así es probablemente que no tiene a Cristo. Y esa misma pregunta se hacían los romanos. Y Pablo construye o escribe la carta a los romanos sobre preguntas que él está contestando. Y una de las preguntas más recurrentes era, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, yo voy a seguir pecando porque hay mucha gracia como quiera. Dice Pablo, de ninguna manera. Precisamente como no somos muertos espirituales, ya yo no voy a planificar el pecado.
lucho con el pecado, lucho con mis debilidades. Puede ser que incluso en algún momento flaquee, pero yo tengo un Espíritu Santo que me da fortaleza. Yo tengo un Espíritu Santo que me guía. Incluso tengo el Señor que me protege, aun cuando yo quizás en ocasiones pueda hacer planes para pecar. ¿Por qué? Porque ya yo no estoy en tinieblas. Ya yo no soy un esclavo del pecado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y dice la Biblia que el que practica el pecado no es de Dios, ni entra en complicidad con sus pecados, sino que lo habla, pide oración, pide ayuda, reconoce sus debilidades, reconoce sus flaquezas. Entonces nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Ya yo no soy lo que yo era antes, sino que yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el texto lo dice claramente, porque somos hechura suya. El tiempo se ha ido, pero debo obligatoriamente citar a John Newton. ¿Quién era John Newton? El famoso autor de Amazing Grace, Gracia Admirable. John Newton decía: no soy lo que debo ser, pero tampoco lo que quiero ser. Pero por la gracia de Dios, no soy lo que solía ser. Yo creo que esa es la historia de todos nosotros. No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios, no soy lo que solía hacer. Nosotros estamos en constantes cambios para alcanzar la meta, que es ser como el Señor. Miramos hacia atrás y le decimos: Señor, gracias por lo mucho que tú me has ayudado a recorrer. Y miro hacia adelante y le digo: gracias, Señor, dame la oportunidad de seguir. Miro hacia atrás y me doy cuenta que he avanzado. Miro hacia adelante y me doy cuenta de cuánto me falta. Un autor en una de sus obras escribió acerca del personaje principal de su obra lo siguiente: si me conoces por quién era hace un año, ya no me conoces. Mi evolución es constante. Permíteme presentarme de nuevo. Yo creo que esa es la historia de todos nosotros. Se supone que ya yo no estoy en la celda, no estoy en el ataúd, no estoy muerto, no estoy en esa densa y patética oscuridad, sino que yo estoy en la luz, en la libertad, en la vida que se llama Jesucristo. Hace tiempo conocí el caso de un personaje o de una persona que le decían Juan el Ácido. Y al saludarlo: Juan, dime cómo está, ¿qué dice ese ácido? Y su respuesta fue: Juan el Ácido murió. Ahora yo soy Juan, el Hijo de Dios. Juan el Ácido murió. Y es paradójico, porque en esa muerte espiritual el Señor nos da vida y es como si nosotros naciéramos de nuevo, porque hay una transformación. Juan el Ácido ya no es Juan el Ácido, sigue siendo Juan, pero no el Ácido. Ese hombre quedó muerto y nació uno nuevo. ¿Y por qué nosotros tenemos luchas? Porque siempre vamos a querer volver a Egipto. ¿Ustedes recuerdan los hebreos? Ay, que en Egipto teníamos esto y teníamos aquello. Y se quejaban de Moisés: aquí tú nos has traído para morir en este desierto.
tenemos la tendencia de querer volver a Egipto. Queremos volver a aquella celda, aunque sea por curiosidad. Juan capítulo 21, versículo 1, dice que se reunieron todos los discípulos en la región de Tiberias, junto al lago. Y estaban allí Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, que significa mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos. Y Pedro dijo: voy a pescar. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo a ellos en Marcos capítulo 1, versículo 17, el primer mandato de Jesús a sus discípulos? Venid en pos de mí, en otras palabras, síganme y yo los voy a convertir a ustedes en pescadores ¿de quién? ¿Y qué significa pescar, hombre? Proclamar el evangelio. Pero ese día Pedro dijo: voy a pescar. Vamos a tener siempre esa cosquillita que nos quiere hacer volver a aquel lugar de donde el Señor nos sacó. Incluso la Biblia dice que el Señor tomó nuestros pecados, y es una manera muy gráfica, fuerte, para mostrar el amor del Señor y lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dice que Él toma nuestros pecados y los echa ¿dónde? Al fondo del mar. Pero es posible que de madrugada nos montemos en una embarcación a tratar de pescar eso que el Señor echó allí. Tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.